El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Entonces, la conferencia de hoy titula Lo que está escrito se cumple. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21, del verso 1 adelante. Y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos, 2 alumnos de él, 2 estudiantes, diciéndoles: vayan a la aldea que está al frente y van a hallar una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlo. Y si alguien les dice algo, díganle: el Señor lo necesita. Y después lo devolverá. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo: díganle a la hija de Sión que aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron sobre lo que les había dicho y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud que había ese día para recibirlo era muy numerosa. Y tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban árboles, ramas de árboles, y las tendían también en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás iban gritando y diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por muchos siglos el pueblo de Israel esperó al Mesías. ¿Qué es esperar? Es tener esperanza de lograr que se realice lo que deseas, creer o saber que sucederá una cosa. Esperar es un privilegio que Dios nos enseña. Y muchas personas no saben esperar, por eso cometen muchos errores. Y los que se apresuran pierden. Pero hay gente que está con la vista activada, acelerada, esperando la oportunidad. Unos de que se manifieste Dios y otros no saben esperar. Dios siempre nos habla acerca de aprender a esperar, saber esperar, porque hay circunstancias que no las podemos cambiar. Sobre todo hay personas que no podemos cambiar, porque el que tiene que cambiar a las personas es Él, y seguro que si lo buscan, lo van a encontrar. En nuestra historia se acercaba la fiesta de la Pascua. Era necesario que cada varón fuese a Jerusalén a este festejo. Y Jesús y sus discípulos se dirigían allá, porque era la celebración más grande del pueblo de Israel. Y nosotros en el viaje a Jerusalén tuvimos oportunidad de ver cómo llegaban de todas partes del mundo a la fiesta de la Pascua, y luego los vimos también en el aeropuerto yéndose a sus lugares donde vivían,
retornando a sus casas después de la fiesta de la Pascua. Y esto hace poco. La fiesta de la Pascua era celebrada como el día de la independencia de Egipto. Y Jesús iba subiendo sabiendo lo que le esperaba, y ya se lo había dicho a sus discípulos. Era la última semana de la vida de Jesús. Él había cumplido parte de las profecías mesiánicas, y con la entrada a Jerusalén se estaba cumpliendo la profecía que entraría montado en un pollino, hijo de asna, cumpliéndose también la profecía de un rey manso y humilde. Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo se estaba cumpliendo porque Dios tiene todo cuidadosamente planeado desde la eternidad, y a su debido tiempo se manifiesta, porque está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que el pueblo de Israel esperó y esperó, y Dios cumplió su palabra, porque el Mesías llegó, y todos estaban curiosos, emocionados, inquietados. Por fin había llegado el Mesías. Entonces el pueblo se alborotó, se llenó de curiosidad, porque ellos esperaban que sea un príncipe al estilo terreno, que cuando llegara combatiera con los romanos, restituyera, devolviera, restaurara a los judíos su nacionalidad perdida. Había mucha gente, entre ellos habían gente que creía y otros que no creían. La mayoría eran curiosos, que solamente les importaba su libertad. Cuando Jesús hacía maravillas entre ellos, el deseo entre el pueblo se iba acrecentando y comenzó a engendrar un pensamiento general. Quizá Jesús podía ser rey, podía ser el rey que tan largamente habían esperado, podía ser el rey que restaurara con su poder el reino de Israel. La Escritura cuenta que en 2 ocasiones quisieron apoderarse de Jesús y hacerlo rey a la fuerza. Pero cuando él se enteraba de las intenciones del pueblo, se apartaba de ellos, porque él vino a salvar la humanidad y no para ser ungido como rey, como lo estaban entendiendo ellos. La gente de aquel entonces no supo apreciar el privilegio de lo que estaba aconteciendo. Por eso es que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, dice la Escritura que él lloró, porque este pueblo no entendía que Dios los estaba visitando. ¿Por qué? Porque esta revelación estaba encubierta a los ojos de los judíos. ¿Por qué? Porque vendrían tiempos cuando los enemigos rodearían con un vallado, sitiarían la ciudad y por todas partes la iban a estrechar, la iban a derribar con los hijos de Israel dentro de la ciudad, y no dejarían piedra sobre piedra. ¿Por qué motivo? Porque no conocieron el tiempo en que Cristo los visitó. Esto nos muestra lo peligroso que es ignorar la voz de Dios, porque cuando nosotros ignoramos la voz de Dios, somos los perjudicados, porque Dios solamente busca nuestro bien. Jesús realizaba milagros extraordinarios.
Y antes de encaminarse a Jerusalén, Jesús había realizado la resurrección de Lázaro. 4 días el hombre muerto, y este milagro fue tan asombroso que se convirtió en el tema de conversación de toda la ciudad. La gente comentaba eso y venían al pueblo de Betania para comprobar con sus propios ojos que Lázaro estaba vivo, y todos decían, esto es asombroso, cuando lo veían a Lázaro vivo. Pero había también una gran contradicción, y era que los religiosos no lograban conciliar la época de la venida del Mesías. Ellos estaban esperando primero un Mesías guerrero, no un Dios de paz. Por lo tanto, era necesario que él declarara públicamente que el hijo de David estaba reclamando de esa manera el trono de David, pero no en las circunstancias ni en los pensamientos que tenía el pueblo acerca de él. Por eso es que él entró a Jerusalén triunfante por las calles, manifestando sus derechos reales. En esta ocasión, él usaría el fanatismo popular como una oportunidad de predicar un sermón vivo, que mostrara a través de su entrada grandes verdades, pero de carácter espiritual. Y lo bueno es que nosotros podemos aprender de esto muchas cosas. En primer lugar, para entrar a Jerusalén, Jesús mandó preparar un pollino, un hijo de asna, porque sabía que a pesar de ser despreciado por los religiosos de la época, él entraría a Jerusalén triunfante como rey y Mesías. Así que cuando corrió la voz de que Jesús entraba a Jerusalén, la gente cortaba ramas de palmera y gritaban a su alrededor, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando después descubrieron que estaban equivocados, lo odiaron tanto como lo habían amado, y el grito cambió. Y el grito fue más fuerte. Ahora el nuevo grito era, crucifícale, crucifícale. Fue un grito que sonó más fuerte que el otro. El primero era, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos estaban esperando un Mesías a su modo. Pero cuando se dieron cuenta que no es a su modo o que no era a su modo, comenzaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Y cuando ellos estaban diciendo primero, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban declarando que Jesús era el legítimo heredero del trono de David. Así que primero envió a 2 de sus discípulos para buscar el asna. Luego reúne a una corte. Esa corte tenía 12 discípulos, que eran normalmente los que le acompañaban. Tercero, se sube a un asno, que era un animal desde los tiempos antiguos que usaban los legisladores y gobernantes del pueblo. 4, comienza su recorrido a lo largo de las calles de Jerusalén, mientras las multitudes aplaudían e iban a gritos tras él. Algunos calculan que por lo menos habían unas 3,000 personas en la marcha, en la manifestación de la proclamación de un rey. Y mientras él avanzaba hacia la capital, a la ciudad real. Y 5, como no era un rey temporal, no se dirigió a ningún palacio, sino al templo. Y como había hecho muchas veces,
comenzó a enseñar, ahora sentado en su trono profético, enseñando al pueblo en los atrios reales. Hoy el Espíritu Santo te dice: abrí paso al Rey Jesús, ese hombre que nació en un establo, cuyos discípulos eran pescadores, aquel que vestía como un campesino, no usó una corona hasta que le pusieron la corona de espinas. No se cubrió con un manto real, pero es mucho más importante que cualquier rey terreno. No usaba sandalias adornadas con perlas y platas, pero es el más glorioso de todos los reyes, porque es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. A una sola palabra de Jesús se hubiera iniciado una revuelta. Pilato apresado, condenado a muerte, y luego la nación quedaría libre, y todo hubiera podido suceder si Jesús fuese un rey terreno. Es exactamente lo mismo que pudiera hacer el Señor Jesús hoy con sus santos. Él pudiera levantar una iglesia rica, una iglesia poderosa, una iglesia grande. Podría levantar la religión y convertirla en la más grande y resplandeciente y entusiasta del mundo. Pero Él no vino para hacer esto, porque a Él no le importa la gloria de este mundo. Si su reino fuese de este mundo, sus siervos lucharían. Él pudo tener todo esto, pero no lo quiso. Y así nos dio una gran lección. No podemos brillar con lo que no es nuestro. Vamos a brillar solo con Él. Y hemos visto que el Señor eligió el tipo de rey que quería ser. Y es la misma elección que tenemos que hacer nosotros, porque Él no nos llamó para suplantarlo o reemplazarlo, sino para representarlo. Y debemos aprender que en este reino primero se es discípulo. Y si uno no pasa a la escuela de discipulado, se queda ahí. Miles de personas se dieron cita aquel día. Cuando Jesús entraba a Jerusalén, fue un recibimiento como se merecía un rey. Y aunque contravenía lo que los religiosos esperaban, porque ellos tenían ante sus ojos un hombre manso, que hablaba de paz y que hablaba de amor. ¿Era Jesús un guerrero que libertaría el yugo romano? No. ¿Iba a libertar del yugo? Sí, pero de una manera nueva. Ese mismo Jesús es el que camina hoy por las calles de este mundo, dándole una oportunidad al hombre para ser salvo. Pero nosotros vemos por la experiencia que la gente no entiende de qué tiene que ser salvo, no entiende de qué tiene que ser perdonado. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es lo único que abre los ojos espirituales y nos libra del engaño del error. Hoy, así como les tocó a los fariseos, a los saduceos y a los sacerdotes y al pueblo en general escoger a qué reino pertenecer, hoy el mismo Señor te extiende la misma invitación, pero la elección es tuya. Jesús vino con un solo propósito. Juan 1, verso 11 y 12 dice: a lo suyo vino. ¿Y qué pasó con los suyos? Los suyos no le recibieron.
Pero sin embargo, a los que le recibieron y no eran suyos, les dio el poder de creer en su nombre. Y no solamente creer, sino ser hechos hijos de Dios. Y no le recibieron como lo que era realmente, el Redentor de la humanidad, la paz, el amor, la bondad, el poder y la misericordia juntos en una sola persona, juntos en un solo hombre. Y que todos le rechazaron. Y que hoy, en la actualidad, todavía hay personas que le siguen rechazando por la testarudez del ser humano que cada día se va envolviendo en el diario vivir pensando que va a vivir en este mundo toda su vida. La gente se prepara para vivir en este mundo, pero no piensa en el futuro. Y no sabe que la muerte es solamente un paso a la eternidad. Por eso es que hay tanta gente insincera, porque no se arrepiente de verdad. No sabe lo que es un verdadero arrepentimiento. Y se convierte o se lía con un manto religioso y por eso no avanza. Esas personas necesitan ser liberadas. Esas personas nunca han hecho un alto en su vida para meditar, para pensar en el futuro que les espera. Porque si no está Jesús en nuestro corazón, solamente hay dos destinos. No existe término medio. O estás camino al cielo o estás camino al infierno. Y tienes que tener la certeza de cuál es tu destino final. En el tiempo en que el Mesías vino, mucha gente no pudo reconocer el verdadero motivo de la presencia de Jesús entre los suyos. La gente decía, ¿quién es el que está caminando? ¿O quién es el que está entrando? Y mucha gente decía, es un tal Jesús, hijo de José, y una tal María. Dicen que era carpintero en Nazaret. Pero otros se maravillaban de su enseñanza y lograron divisar a Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy, en pleno tiempo de las computadoras, y cuando ya hemos pasado al otro milenio, Jesús sigue llorando porque muchos le siguen rechazando, siguen negando su poder, y hoy en la actualidad, como ayer, siguen dudando aún de que existan milagros. Mas el hecho de que hayan personas renacidas, transformadas por el poder de la palabra, ese es el mayor milagro del mundo. Que Jesús mismo, el autor de la vida, forme parte de nuestra vida. Por eso la Escritura dice que este Jesucristo que predicamos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La gente tiene la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Dios, porque Él diariamente nos visita. Diariamente está hablando a nuestro corazón. Diariamente nos habla inclusive a través de la naturaleza y a través de las circunstancias, para que puedas entender, para que puedas saber, para que puedas comprender
¿Cuál es tu destino final? Como dije, la Biblia habla de dos caminos, el cielo o el infierno. Y para Dios no existen términos intermedios, porque la Biblia nos declara muy enfáticamente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. Y hay un deseo muy grande en el corazón de Dios. Ese deseo es que todos vengamos al arrepentimiento. La verdad es una persona, la mentira es una persona. La verdad tiene un nombre, se llama Cristo. La mentira tiene un nombre, se llama Satanás. Cuando las personas pueden entender que la única forma de que podemos llegar al Padre es a través de Jesucristo, tienen que tomar una decisión. La decisión de creer que el Padre envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por creer en el sacrificio que hizo el unigénito Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Inclinen sus cabezas. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Como el hijo de un carpintero? Quiero decirte que Jesús es más que un carpintero. Jesús es Dios. Y hasta que no entiendas que Jesús es Dios, no podrás avanzar. Para los que están aquí por primera vez, para los que no tienen seguridad de que son salvos, pueden repetir si quieren esta oración conmigo y díganle al Señor así: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Es verdad, Señor. Entiendo que Jesús pagó en la cruz por pecados que eran míos. Porque Él no murió en la cruz por su propio pecado. Porque la Escritura dice que Él nunca cometió pecado. Por lo tanto, yo declaro que Jesús murió en la cruz por mis pecados, para que yo sea perdonado. Y quiero aplicar esa sangre de Cristo a mi vida. No quiero seguir tomando ninguna parte sucia de mi vida. Quiero aplicar tu sangre a todas las áreas, porque yo quiero salir de este lugar transformado por el poder de tu palabra. Yo te bendigo, Padre. Te bendigo, Padre, por darme un Salvador tan perfecto, tu amado Hijo Jesucristo. Te bendigo, Padre, por darme el único que salva, tu Hijo Jesucristo. Y te bendigo, Padre, por cargar en Él mis pecados, por castigar en Él mis pecados. Te bendigo porque Él recibió la muerte que yo merecía, para que yo sea perdonado, sea limpiado, sea renovado, sea transformado en una nueva criatura, tan solo porque has amado de tal manera al mundo. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.